Bienvenidos. Hoy es un día muy especial para nosotros. Sabéis que una vez al mes presentamos un libro, pero esta vez el que presentamos no lo ha editado el Ateneo Blascudañez, sino una asociación madrileña, Océanos de Tinta. Esta asociación tuvo la gran visión y la manera de pensar en la gente que había sufrido los desastres de la Dana del año pasado y propuso hacer lo mejor que sabía que es escribir. Propuso a todos sus socios hacer un libro conjunto y el beneficio que se obtuviese, pues donarlo al beneficio de los damnificados de la Dana. Lo han paseado por varias ferias de Madrid, por varios pueblos, y ahora han llegado hoy a Valencia. Querían haberlo hecho el día 29, que es el día que ocurrió el gran desastre, pero como teníamos el funeral de Estado, las calles estarían cortadas, tampoco sabíamos muy bien qué día sería, entonces lo hemos pospuesto para el día de sábado. Pues yo me había preparado un pequeño discursito, pero nada, como vamos un poco más de tiempo, agradecer a mis compañeros de mesa, Alberto Blanco Rubio, que es el impulsor de este libro que hoy presentamos, él nos hablará un poco acerca de él, el director territorial de Presidencia, Francisco Molina, que nos va a dirigir unas palabras. Cuando quieras. Mi padre, Manolo del Barber, no tenía que haber muerto. No quería morir. Se vacunó ese día, el 29 de octubre de 2024, de la vacuna de la COVID. Mi padre no era un número, era un hombre. Un hombre que tuvo la muerte más dura que ustedes puedan imaginar. Arrastrado por el agua, por el lodo. Jamás podré perdonar a los responsables que permitieron que esto sucediera. Estas palabras son de Rosa María Álvarez, ella es de Catarrocha, y las expresó el 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados y hablaba del Día de la Dana y del fallecimiento de su padre. Presidenta del Ateneo, muy buenas, muchas gracias. Alberto Blanco, que es presidente de la Asociación Océanos de Tinta y promotor de la publicación La Mañana de Mañana, y hasta incluso autor, ¿no?, del Tenor Solidario. ¿Sí? Que esté muy bien, el Tenor Solidario. Ateneístas, señores y señores, buenas tardes. Permítame darle las gracias a Océanos de Tinta y a Galbá Producciones y a las 40 escritoras y escritores que han participado en esta antología por la gran deferencia y la gran iniciativa solidaria que tuvieron para con nosotros, ¿no?, valencianos, con la publicación de la antología solidaria Dana 2024, que tienen ustedes posibilidad de participar, la pueden comprar detrás, y además lo recaudado irá para las zonas afectadas por la Dana, ¿no, Alberto? Sí, así es. Dejo que hables y luego ya. Rosa María Álvarez nos ha mostrado la visión de una de las víctimas. Tuvimos el 29 de octubre del 2024 237 historias más. 229 en la provincia de Valencia, 6 en el municipio de Letur, en Albacete, una en el municipio cercano a nosotros, que es Mira, en Cuenca, otra más alejada, en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Pero los números del desastre, si ya
las 237 víctimas supone un hachazo terrible, los números del desastre de la Dana realmente cobran una gran dimensión. 90.000 viviendas afectadas en 75 municipios en la provincia de Valencia, más estos tres que he citado. 275.000 trabajadores afectados en sus lugares de trabajo, 144.000 vehículos dañados, 6.000 kilómetros cuadrados de superficie afectada, más que la superficie de las Islas Baleares. Daños económicos cuantiosos, pero el dolor nuestro fueron las 237 personas fallecidas. La pregunta, un año después, todavía, yo al menos me la pregunto, y bastante cada vez, ¿no?, que surge el tema de la Dana. ¿Se pudo haber evitado tanta destrucción y dolor? ¿Qué se pudo hacer y no se hizo? Son palabras que a mí realmente me atormentan porque debido, cuando estaba dentro de mi cargo, sí que participé en bastantes situaciones de emergencia. Y son palabras y son preguntas que siempre he tenido en situaciones de emergencia. Por ejemplo, una Dana en el 2019 en la Vega Baja. La Vega Baja está en el sur de la provincia de Alicante, son 25 municipios, 300.000 habitantes. O incendios, o nevadas. Siempre en los que tenemos o teníamos en aquel momento responsabilidades, siempre estaban presentes estas preguntas. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer más? Es fundamental en situaciones de emergencia confiar en los que saben, en la ciencia. Si despreciamos la ciencia, los que saben, nos estamos acercando a situaciones, a decisiones erráticas. Y en situaciones de emergencia, tomar decisiones erráticas, abocan a situaciones de muerte. Es tremendo, pero la secuencia es esa. Hace 40 años, un sociólogo alemán, Ulrich Beck, todavía hace 40 años teníamos las 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Ahora no tenemos 4. Tenemos un verano alargado, ¿no? Y una primavera que llega cada vez más, ¿no? Pero no, el otoño no lo tenemos. Estamos en otoño, estamos en noviembre, 8 de noviembre, y en condiciones normales hubiéramos tenido más frío, en algunos sitios hubiera nevado, en otros no. Ulrich Beck, este científico, dice no, estamos en una sociedad de riesgo, y esa sociedad de riesgo está afectada por el cambio climático, por la contaminación, por las pandemias. Nosotros sufrimos una pandemia. Estamos en esa situación de riesgo. Nosotros estamos en la zona cero de esa sociedad de riesgo. El Mediterráneo es la zona cero del cambio climático. Nosotros, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y las islas. Por lo tanto, estamos sujetos a esa situación de emergencia. ¿Qué herramientas podemos tener para las situaciones de emergencia? La Unión Europea en el 2019 propuso un pacto verde europeo, un pacto verde que es criticado por algunos sectores de la sociedad. ¿Qué suponía? Suponía un aminoramiento de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si tenemos unas atmósferas muy calientes, la Dana es una depresión, aire frío,
aislado en capas muy altas, a 9 kilómetros. Si la superficie de la Tierra está caliente y el agua del mar está caliente, como estaba este verano, con 28 grados, al evaporarse y subir y dar con esa depresión, con esa bolsa de aire frío, se producen lluvias torrenciales, del estilo como las que tuvimos de 711 litros metros cuadrados. Eso es imparable. Eso es imparable. A nivel climatológico fue imparable. A nivel humano creo que podríamos haber tenido una situación distinta si se hubieran tomado medidas previas en la preemergencia. En esta situación, de nuevo, surge la pregunta: ¿se pudieron salvar más vidas humanas? Es una interpelación que yo me hago, les hago a ustedes, porque creo que es lo fundamental que tenemos que aprender. ¿Se pudieron salvar más vidas humanas? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y además esta pregunta es la que también está rondando en la publicación de la mañana de mañana. Cualquiera de los relatos que cojan o cualquiera de las poesías que ustedes cojan, siempre está ahí, siempre está esa pregunta latente. Una situación de descripción, de catástrofe, de posibilidad, de esperanza, de decir esto que si tiene que ocurrir a nivel hidrológico, tengamos respuestas claras. Yo de nuevo, para no extenderme más, reiterar profundo agradecimiento a la gran iniciativa de Océanos de Tinta y a los diferentes autores que nos han puesto esos escritos solidarios, porque la Dana del 29 de octubre del 2024 desencadenó una marea de agua y de solidaridad, más allá de nuestros pueblos. Y este es un ejemplo de ellos. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido esta tarde-noche a este evento. Quiero dar las gracias en primer lugar a don Francisco Molina por sus palabras y por este mensaje tan contundente y esa pregunta todavía nos sigue rondando en la cabeza de por qué nos evitaron tantas muertes. Además, hoy llevamos todo el día planteando esa pregunta porque hemos estado con gente que se ha visto afectada directamente y desde primera mañana nos venimos haciendo esa pregunta que sabemos que no va a tener respuesta ahora, ni mañana, ni quizá hasta dentro de muchos años no sé, se sepa toda la verdad absoluta. Pero bueno, lo que ha pasado, por desgracia ha pasado, las vidas que se han perdido no se pueden recuperar porque al fin y al cabo quizá los daños materiales se hubieran producido igualmente, pero esas vidas ya no se pueden recuperar. Los daños materiales al final sí se pueden recuperar, se puede hacer algo por ellos, aunque cueste tiempo, aunque cueste dinero, pero las vidas está claro que no se recuperan y esas personas ya no van a volver a estar con nosotros, ni a estar con sus familiares, ni con sus seres queridos. Entonces, ¿se podía haber evitado? Yo creo que todos los que estamos en la sala pensamos que sí. No creo que haya nadie que piense que no se podía haber evitado, pero bueno, es una pregunta que queda ahí sin respuesta. Pero muchísimas gracias por tus palabras, Francisco Molina. Y perdona que te tutee, he estado tuteando y quiero dar las gracias también porque sin ella esto no sería posible. A Isabel Oliver, presidenta de la Unión de Valencia y prologuista del libro, que nos ha abierto las puertas de esta casa fabulosa y que es un placer volver a estar aquí. Tenía muchas ganas, porque después de tantos años sin poder venir, siempre digo de venir a jornadas por derechos humanos y siempre me surge algún inconveniente,
y tenía muchas ganas de volver a estar aquí. Y sin Isabel, pues esto no sería posible y sin la labor que hace cada día de difusión cultural, no solo a nivel de Valencia, sino en tantos y tantos lugares y en tantos países, porque está conectada con muchísimos países de habla latina, de Sudamérica, y siempre da gusto porque cada día trabaja por la cultura y porque se expanda a tantos y tantos lugares y haciendo obras de muchísima calidad. Así que muchísimas gracias, Isabel, y es un verdadero honor estar esta tarde aquí, y por supuesto por haber sido la protagonista del libro y haber escrito esas palabras tan bonitas y tan honestas. Y por lo demás, quisiera también agradecer a todos los participantes de la antología, a todos ellos, a los 40 participantes, a Galván Producciones, a Joaquín Álvarez y a Mercedes Barros, que han sido los coordinadores de la obra, independientemente de que luego, desde la Asociación Cultural Océanos de Tinta, le hayamos movido por diferentes sitios. Ellos dos, principalmente como responsables de Galván Producciones, han sido los responsables del libro. Y sobre todo, pues eso, quiero darle las gracias a todos ustedes que están aquí en esta tarde acompañándonos y bueno, es un acto tan bonito y tan emotivo. Como les decía, llevamos un día de muchas emociones. Desde por la mañana hemos podido estar esta mañana en primer lugar en Benetúser con Javier León, que es un librero que perdió todo, perdió su negocio, le ha tocado empezar de cero en su vida, y la verdad es que ha sido un momento muy emocionante esta mañana que hemos vivido en la librería con él, haciendo la presentación también del libro. Luego hemos estado en Alfafar con varias familias que se han visto afectadas directamente por la Dana, y bueno, pues ha sido también muy bonito. Hemos tenido la posibilidad de hacer entrega de parte del dinero que se ha recaudado en estos meses, y luego hemos tenido la oportunidad de conocer más en profundidad a una de estas personas, a Ana, que ha estado comiendo con nosotros, una mujer valiente, luchadora, que ha perdido su casa y bueno, pues una mujer que con 80 años, tenía unos cuantos menos, 70 y algo, me he pasado un poco de edad, un poquito más joven, pero una mujer que también se ha visto cómo perdía su casa de un momento a otro y cómo le ha tocado volver a levantarse otra vez. Entonces, llevamos un día de tantas emociones, junto con este acto del Ateneo, que esa pregunta es la que nos formulamos una y otra vez, cada minuto que pasa: ¿cómo es posible que no se pudieran salvar esas vidas, que no se mandara quizás esa alerta antes, cuando era tan sencillo como haber avisado a la gente de lo que venía, o de que se subieran a las plantas de arriba de las casas, o que se quedaran por abajo, o que no sé, de haberles avisado del peligro que venía. Este año ha sido muy especial con esta antología. Hemos podido hacer la presentación del libro la primera presentación la hicimos en la Casa de Castilla-La Mancha, de allí de Madrid, que la coordinó María Victoria Caro Bernal, que está aquí en primera fila, ahora subirá al escenario a decir unas palabras. Esa fue la primera presentación. Luego hicimos también un acto en Salamanca, la Feria del Libro de Salamanca. Estuvimos en Alfafar presentando en la biblioteca de Alfafar, también un acto muy emotivo. Y bueno, en Alcalá de Henares también hemos estado en la Feria del Libro, y es un libro que hemos tratado de mover por diferentes sitios, por diferentes eventos, también en ferias de libros. Y sobre todo es que este libro surgió de esas imágenes que vimos hace un año terribles, que además estábamos en la Feria del Libro de Getafe, teníamos una caseta allí en la Feria del Libro de Getafe, y en cuanto vimos lo que había ocurrido, habilitamos la caseta para que todas las personas de Getafe que quisieran pudieran ir a aportar enseres, comida, productos de primera necesidad. La caseta se llenó, o sea, la vaciamos de libros y se llenó de enseres que mandamos aquí a Valencia a través de CGT, de Torrejón de Ardoz, porque fue el sitio que nos pudieron coger todo lo que recaudamos, porque fue tanta la solidaridad. Y les hablo de Madrid, pero realmente en todas las ciudades hubo mucha solidaridad, pero allí en Madrid fue tanto ese sentimiento de solidaridad, de mandar esos productos aquí a Valencia, de mandarlos para acá, es que
cerramos la caseta el domingo, cuando terminó la Feria del Libro de Getafe, y bueno, mi pareja, que no ha podido venir hoy, Cristina Sánchez Mateo, que también ha sido parte fundamental de este proyecto, entonces me quiero acordar de ella. Llenamos el coche y no sabíamos dónde dejar todos los enseres porque estaba todo lleno. Almacén al que íbamos nos decían que ya era imposible, que se habían desbordado los almacenes, que no había posibilidad de dejar ya más enseres porque estaba todo lleno. Y al final, en esa semana, tuvimos que ponernos en contacto con diferentes entidades y al final también agradecidos al CGT de Torrejón de Ardoz, que fueron los que cogieron todo y lo trajeron aquí a Valencia. Aparte de que luego en Navidades hicimos un par de donaciones más, hicimos una donación de libros a Familia León, de Librolandia, donde hemos estado esta mañana, y también hicimos una donación de juguetes a la Asociación Vive la Vida y Goza Bailando, que luego lo repartieron durante la cabalgata de Reyes. Así que en todos estos meses hemos ido haciendo eventos pues, para no olvidarnos de todo lo que se ha vivido aquí en Valencia, porque desde allí desde Madrid las imágenes eran terribles y por muchas personas que conozcamos, por mucho que estemos aquí hablando con unos y con otros, realmente sois vosotros los que nos podéis dar testimonio de lo que realmente se vivió, porque nosotros lo podemos llegar a sentir de alguna manera, pero no vamos a llegar a sentirlo plenamente como se vivió aquí. Sin embargo, nos podemos sentir identificados y hemos hecho todo lo posible por intentar ayudar, como decía Isabel, desde lo que más nos gusta, que es escribir a través de este libro, porque tampoco pudimos venir en el momento en que estaban los voluntarios con las escobas, con las fregonas, sacando barro. Nos hubiera gustado, de hecho, teníamos previsto un viaje, Cristina y yo, de venir aquí a los 10 días de la tragedia, pero nos pusimos malos y no pudimos venir. Y entonces este libro es esa lucha para poder ayudar a tantas y tantas personas que lo siguen necesitando. Y simplemente concluyo que tengo el placer, me van a permitir 30 segundos más, tengo el placer de que hoy esté mi hermano aquí, que ha empezado a trabajar esta semana en Valencia, así que tenéis un valenciano más de pro, y que además pues es fisio, así que está ahí en el hospital, pues se va a establecer aquí en Valencia, con lo cual pues otro valenciano más. Y bueno, pues recordará a mi hermano que mi abuela el año pasado lo pasamos muy mal porque hace justo un año, bueno, el 30 de noviembre exactamente, falleció nuestro abuelo, al que estábamos muy unidos, nuestro abuelo materno, y no le pudimos hacer una misa, no pudimos celebrarle una misa en su recuerdo. Y me acuerdo que cuando fuimos en diciembre a ver a mi abuela a su casa, se había celebrado aquí en Valencia una misa en recuerdo de todas las víctimas de la Dana, y que las palabras que nos dijo mi abuela es que había aprovechado esa misa por las víctimas de la Dana para honrársela y dedicársela a mi abuelo. Con lo cual, todavía más emotivo, más familiar y más especial el recuerdo de todas estas personas que han fallecido, porque nos lo relacionó mi abuela también con mi abuelo, de que le quiso dedicar esa misa que no pudimos celebrarla allí en Salamanca. Entonces, nuestro recuerdo para todas las víctimas, para sus familiares, para sus personas allegadas, y sobre todo daros las gracias, y ahora os tuteo, daros las gracias por ser un ejemplo para el resto de España, por ser un ejemplo para todos, de esfuerzo, de valentía, de superación y de solidaridad, porque también esas imágenes que se vieron desde aquí, desde Valencia, esas imágenes que se vieron de jóvenes marchando por el puente que ya se ha llamado de solidaridad, marchando hacia Alfafar, hacia Benetúser, hacia Paiporta, hacia tantos y tantos lugares que se vieron afectados, hacia Sedaví. Bueno, son tantas las poblaciones que citarlas todas sería imposible, pero ver toda esa cantidad de jóvenes, y de no tan jóvenes, pero sobre todo esos jóvenes que nos dieron un ejemplo a todos, es maravilloso y te hace tener esperanza en el futuro y decir que hay futuro y que hay solidaridad y que el mundo no es tan malo como algunos nos quieren hacer ver, ¿no? Pero el mundo sigue siendo un lugar bonito y solidario,
Y bueno, pues aquí, desde la Asociación Cultural de Tinta, con respecto a Valencia, estaremos apoyando todo lo que sea necesario, como hemos dicho en los dos actos que hemos tenido hoy. Estaremos siempre que se nos necesite. Y bueno, pues con respecto al libro, esperamos vender muchos más ejemplares y que bueno, pues en años venideros podamos seguir recaudando dinero para seguir aportándolo a gente que de verdad lo necesite. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y... Vale, voy a llamar a varios poetas de la asociación que han participado en el libro, bueno, y autores que han venido al viaje, para que puedan leer sus textos, para que puedan dedicar unas palabras y luego ya al final, si sobrarán unos minutos seguro, pues abrimos turno de preguntas, ¿vale? Entonces llamo en primer lugar a Sol Cerrato Rubio al escenario, que Sol se tiene que marchar antes porque luego tiene que viajar a Madrid, entonces me gustaría que fuera la primera que subiera al escenario. Y yo soy mucho de los aplausos, me dicen que soy de los aplausos porque pido aplausos por parte. Hola, buenas tardes a todos. Yo comentar que me siento muy orgullosa en haber participado en esta antología y de alguna manera pues poner mi granito de arena pues para poder ayudar a todos los damnificados de esta terrible tragedia. Yo lo que he escrito es una poesía que se titula El devenir del tiempo. Te enfadas con el devenir del tiempo. ¿Quién te comentó que la vida era justa, equitativa, perenne e inagotable? Él es así, acéptalo. Evitarás derramar más lágrimas plateadas en los estanques abarrotados de peces de colores. Reaccionaste tarde y la vida vuela a supersónicas velocidades. Todo está organizado y tú sigues sin miedo vagabundeando y abrazándote a la madrugada. No malgastes tu sonrisa en un azar ya presignado. España lloró lágrimas de barro, los corazones se angustiaron, se encogieron las fibras del músculo vital. La inmensa mayoría nos sumamos a la respuesta solidaria, otros siguieron con sus disputas. El tiempo pone todas las cosas en su sitio. Tantas veces lo he oído. Sí, va tan rápido. Apenas aprendemos, se desliza como una hoja seca de ese liquidámbar para transmutarse en otra materia viva. Pues pediremos el aplauso cuando terminen los poetas, ¿vale? Ahora llamo al escenario a otra persona muy especial, Feli Moreno, que además estuvo aquí en Valencia del 1 al 5 de enero de este año, a principios de año, y estuvo recorriendo varios pueblos, así que vivió muy de cerca La Habana y los efectos de La Habana. Y es una mujer con un corazón enorme, que hoy ya lleva muchas emociones, pero me parece que todavía le quedan unas cuantas por vivir. He tenido que ir a una farmacia de urgencia porque recuerdo que he llegado varias veces. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por vuestra presencia, indiscutiblemente. Gracias a toda la mesa y, por supuesto, a Isabel con ese prólogo tan maravilloso que nos ha hecho. Realmente es una bendición. Y no hay nada mejor que estar en vivo y en directo en los lugares y sentirlos. Entonces, cuando el año comenzó, tenía claro el día de fin de año que yo me venía a Calporta, a la zona cero, precisamente al lado del Barranco del Pollo, y que allí iba a estar 5 días. Efectivamente, lo que viví y lo que sentí, pues no me tenían que contar, aunque sí me contaron muchas cosas, y la clave era escuchar a todos esos corazones y esas almas heridas
y compartir abrazos y esperanza y apoyo. Entonces, aquí estamos y este poema ha salido de esa experiencia vital en la que me atreví a transmitir en forma de poesía realmente casi una crónica de lo que se estaba viviendo. Luces y sombras de un drama enmascarado llamado Dana. Llegan las primeras imágenes de ese día aciago y no se pueden creer. Esa fuerza del agua, los aparentes tornados, todos los elementos puestos en prueba extrema, sin aviso previo ni a tiempo, sin tecnología programada y eficaz. Nada funcionaba y supuestamente nadie estaba en su sitio. El empuje del barro y las cañas, los árboles arrancados y esa bravura del agua que golpea, arrasa, derriba y arranca, saltando por las presas y los puentes como una ola creada. Esos barrancos bramaban, arrebatando las vidas, las casas, los coches, destrozando las familias y liberando las almas. 3 días sin luz, sin comida, sin agua. Un amanecer de guerra, nos contaban las personas que después de esos 2 meses su testimonio nos daban. El primer día de enero decidí ir a Paiporta de una amiga acompañada para ver, sentir, escuchar y dar tantos y tantos abrazos como allí se demandaban. Al ver esa realidad que ese momento mostraba, era fácil suponer lo que la gente contaba, su dolor, su soledad, la pérdida humana y total, la impotencia, el abandono y otra cruda y valiosa realidad, los miles de voluntarios de cualquier país y edad, esos jóvenes diamantes, índigos y cristal, con escobas y rastrillos, caminando todos juntos con una sola bandera, en color de libertad, la de servir y ayudar. Quedó claro y evidente, los primeros que llegaron con agua, luces y ayuda para poder transitar en las calles de la muerte, entre el agua y el barro, con los coches apilados. 2 meses después, seguían agradecidos a esos valientes voluntarios que continuamente llegaban de cada etnia y lugar, y de diferentes cuerpos, civiles y militar. Muchos de ellos lloraban cuando volvían de nuevo a contarlo y recordar. Fueron días de dolor, el ver esos barrancos y su destrozo después de meses y aún presentes en mi mente. Un grito de esperanza y valor se eleva sobre esta tierra tan querida para mí. Todos juntos estaremos y viviremos en paz, con fuerza, luz y alegría que nuestra tierra nos da. Valencia, ese nuevo amanecer te está esperando ya. Gracias, Feli. Es un placer escucharte una vez más. Llamo al escenario a una voz masculina, que no sean todas las mujeres seguidas. José Luis Rodríguez Ortega, grandísimo poeta, gran persona, que nos va a leer también su texto. Gracias, José Luis.
buenas tardes. Gracias por estar aquí, un día tan importante para nosotros y en el aniversario de la destrucción, de tanta destrucción. Yo le voy a leer un poema que se lo quise dedicar a todas las madres, esas madres que desaparecieron, que murieron, y a las madres también que perdieron a sus hijos. El poema se titula Madre. Madre, tú que me diste la vida, amor puro, intenso y verdadero, fuerza de la naturaleza contenida, eres pilar firme, único y sincero. Mi tristeza las es tuya sin dudar, doblemente si se trata de alegría, por tu entrega de ti madre hasta el final, alcanzar desear hacerte digno algún día. Fuente innata de virtudes, poseedora, ser de tus actos fiel reflejo yo quisiera, como espejo que tu imagen atesoro, por sentirme aún más cerca si pudiera. Pero tú siempre estás en mi presente, eres parte inseparable de mi ser, cual cordón umbilical inexistente que nos une, madre mía, igual que ayer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Esto sigue y llamo al escenario a María Victoria Caro Bernal. Se me ha cerrado una pregunta. Muchas gracias, Francisco Molina, Isabel Oliver, Alberto Blanco. Pues hasta aquí hemos llegado ahora físicamente, porque ya llegamos hace más de un año con la imaginación. Traigo el cartel de hoy, traigo el cartel de esta mañana, traigo el cartel del recital que hicimos el 30 de noviembre. El 30 de noviembre lo dedicamos a las víctimas de la Dana. Y yo escribí un poema ese día que luego sirvió para que se incluyera en la antología. Aumenté algunos versos, pero prácticamente ya esa misma tarde todos estábamos con las víctimas, por supuesto que sí. Yo pienso, Francisco, que la respuesta es sí, y la habéis dado en las calles y en las plazas, al pedir la dimisión de ese mal político que se llama Carlos Mazón. La respuesta es sí, se pudo haber hecho mucho más, ojalá. Más avisos y menos toros a todas las víctimas que se perdieron para siempre en la Dana. Entre una alta corriente polar, masa torrencial y veloz, desgajada de su tronco, y fuertes brisas cálidas marineras, capaces de levantar a lo loco melenas y faldas, bajan mares rompiendo cauces y puentes, invadiendo calles, todos los sótanos, haciendo zozobrar millones de coches, hasta romper muros abocados. Clima, ya has cambiado. Tejados inexpugnables antes, ahora flotan, rotos por tornados. Después de un acelerado vuelo, una lengua de lodo imparable arranca parques, hunde autobuses y ahoga rápido a inocentes. Bajo tempestades hambrientas, manotazos y luchas incansables. Le dije que no se soltara de mi mano, pero yo llegué antes al fondo. ¿Cómo se salta de lo que te empuja y sorbe a un tiempo? Salgamos hacia el socorro antes
de que la noche del rescate alargue nuestros brazos 500 metros. Prenden rápido los corazones de luces solidarias, con cientos de miles de escobas y fregonas. Barramos contra los caudales tintineantes de irresponsables oportunismos. Freguemos a los culpables con sus agostos. A los toriles sean devueltos los enmudecidos beneficiados con las inundaciones, aprovechados sin corazón, corruptos como sus nalgas, capitalistillos sin conciencia. No se compadecen ante el sufrimiento, tampoco sus obedientes cómplices, que busquen ellos a los cuerpos perdidos. Resistiremos todos los bramidos, los climáticos y los bombardeados, dientes desenfundados del mismo dragón que nos acecha con negacionismos. Impidamos tantas arremetidas mediáticas. Preparémonos, pueblos y ciudades, para navegar juntos en el arca. Temo tu confusión y desidia. Sube a mis hombros y dime qué ves mientras camino de rodillas por estas tierras movedizas, acechantes, mitad estiércol y mitad desierto. A nuestra determinación por la paz, tabiquemos las urnas contra esa larga cola de exterminadores, demasiados, cercanos y burlones. ¿Sola yo hacia el húmedo cadalso? ¡Óyeme! Suena una alarma. Tras la tragedia, lo hicieron el día 30 de octubre. Yo ese día no pude acompañaros, pero al día siguiente de la tragedia. Y el primer acto que hicimos en conjunto pues, fue en la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid, muy emotivo. Pues estábamos todos con los sentimientos a flor de piel. Pues hemos estado en todas las presentaciones y en todos los actos. Muchas gracias, María Victoria. Subir al escenario a David Álvarez Sánchez para que lea un fragmento de su texto. Un placer volver a estar aquí y también un placer participar en esta antología para ayudar a los demás que han perdido sus casas. Tengo que decir también que esta mañana me he emocionado de una señora, no me hemos tenido la oportunidad de conocer, Ana, que me dio todo cómo ha sobrevivido y que cada día nos da, digamos, una lección de vida. Bueno, voy a leer el texto que voy a poner en la segunda oportunidad para Víctor y Marisa. En torno a las 8 de la mañana, Víctor termina su guardia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y se despide de sus compañeros. De camino a los vestuarios para cambiarse ropa, recibe en su móvil una llamada de su ex mujer, Marisa. Ella se disculpa por llamarle a estas horas después de haber tenido una noche de guardia. Ahora lo que necesita es descansar. Para que tal hierro el asunto, Víctor le dice a la madre de sus hijos que no se preocupe. Te quiero pedir un favor, si estás en mis manos. Cuéntame, responde Víctor. Ayer por la tarde al regresar del trabajo se me averió el coche, le dice Marisa. Hace más de ayer, si a primera hora de la mañana me he puesto en contacto con un mecánico para que pueda examinarlo, por lo menos a lo largo de esos 2 días no podría acudir a mi puesto de trabajo y llevar a nuestros hijos a la escuela. Por los minutos que iban hablando, Víctor se había agotado. Tú podrías acercarte a la cuadra y llevar a los niños Voy a hacer todo lo posible, lo que tarde en cambiarme en media hora. Vale, te lo agradezco, ahora nos vemos. Cuelga la llamada. Marisa le dice a sus hijos que su padre pasará para llevarlos a su colegio. De camino a la cual Víctor se siente feliz y contento de poder encontrarse con Marisa y sus hijos, a pesar de llevar 10 años separados, no puede olvidarla. Ha tenido alguna que otra relación, pero ninguna otra mujer ha ocupado su lugar. Decide retroceder en el tiempo para recordar los buenos momentos que compartió con su familia a raíz de su adicción a la bebida,
su mujerío por terminar su matrimonio. Víctor vuelve a su realidad. Llega al pueblo a la Cuasa. Unos minutos después recoge a sus hijos para llevarlos a la escuela. Después de dejar a los niños en el colegio, nuevamente se presenta en el domicilio de Marisa y sus hijos. Llama a la puerta. Marisa se queda sorprendida al ver de nuevo a Víctor. ¿Qué estás haciendo aquí? Víctor se disculpa por venir sin avisar. ¿Me puedes atender unos minutos? Te puedo conseguir unos 5 minutos. Pasa, no te quedes fuera. Se sienta en el sofá. Perdóname por lo que voy a hacer. Él siente la necesidad de volver a probar un beso suyo. Marisa, la madre de sus hijos, no se siente incómoda tras el beso y ella se retira. ¿Por qué lo has hecho? Pregunta. Te voy a ser sincero. Después de llevar más de 10 años separados, no he podido olvidarte. Ninguna mujer ha podido ocupar tu lugar. Sé que a raíz de mi adicción a la bebida se terminó nuestro matrimonio. No nos puedo hablar más difícil. Yo también te voy a ser sincero, Víctor. A lo largo de esos años no he podido olvidarte. He tenido alguna otra relación que no ha podido estar a la altura. Nunca debí terminar nuestra relación. Debimos de buscar ayuda profesional. A lo largo de esos años he podido ver que no has podido recaer. Si tú quieres, podríamos darnos una nueva oportunidad. Por ahora, cada uno en su casa. Ya llegará el momento de darle la noticia a los niños. Víctor se siente feliz de recuperar a la madre de sus hijos. Nuevamente volverá a hacer una familia feliz. Un placer participar con ese texto y también quiero dar a Isabel Oliver, que tuvo el placer de hacernos el prólogo de ese libro, de esa colección. Un placer, Isabel, que hayas compartido y también darte las gracias por darnos la oportunidad de poder presentarlo. Gracias. El placer ha sido mío, puesto que casi todos sois socios del Ateneo, con lo cual yo me debo a vosotros. O sea que no me tenéis que agradecer nada. Yo os agradezco a vosotros porque hayáis pensado en mí. Muchas gracias, David. Llevamos al escenario a la siguiente poeta, Miguel López de Andújar. Un verdadero placer. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y los de Océanos de Tinta, que no seáis socios del Ateneo, ahora que está aquí Isabel, estamos con ella, podéis hacerlo socios, ¿vale? Aprovechar que estamos ahora en Valencia. Mientras busca ella lo que va a leer, os digo, tenemos lanzado ahora el certamen literario, que es durante todo este mes, y está dotado económicamente, son 3 premios de poesía y 3 de narrativa, dotados económicamente con 250 euros el primer premio, 200 el segundo, 150 el tercero, un trofeo y una insignia de plata de ley para la solapa. La cuota son 4 euros al mes. Editamos libros en conjunto y en separado, trabajamos por los derechos humanos, hacemos unos libros así de gordos de conferencias que están en las universidades como obra de consulta para los estudiantes. O sea que ahora es el momento, si queréis, me lo decís. Continúa, Miguel. Bueno, pues yo tengo el corazón dividido porque la adolescencia y mi primera juventud la viví en Valencia. Entonces, siento una alegría tan grande cuando vengo por aquí que estoy decidida a, en un poco tiempo, unos años, volver otra vez para aquí. O sea que me dolió mucho, pero yo voy a dedicar este libro, este poema, a la gente que ha perdido algún ser querido, porque la pérdida, sobre todo si es de un niño, si es de un hijo, duele mucho. Y es muy cortito, pero espero que os guste. Se titula Dolor. Por caminos sombríos, vagas, cansada y sola, luna oculta en la noche, aullidos sordos de loba,
ni cantos ni melodías se escuchan en tu alcoba, ni una cuna de leche meces desde las sombras. Mi niño está dormido, bendito sea. Hay llanto perdido en el viento, dolor de tiempos sin horas. Llévame con él al mar, que nos curan las olas. ¡Viva Valencia! Bravo, Miguel. Nos quedan dos personas. Teresa Palomo, que no está en el libro, pero que es del grupo de gestores. Quería tener un recuerdo también para ella, citarla porque ha venido en viaje, nos ha acompañado, forma parte también del grupo de gestores del Océano de Tinta. Bueno, pues quiero que le deis un fuerte aplauso a Teresa. Y el último, antes de que intervenga Margarita, que también estoy deseando escucharla, a ver con qué nos deleita hoy, es Daniel Piniella, vicepresidente de Océanos de Tinta, y que hoy hemos tenido el placer de compartir el día juntos y por estar los dos, presidente y vicepresidente aquí en Valencia. Así que voy a hacer un aplauso para Daniel, pero después. Daniel, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por acogernos, por darnos esta acogida. De verdad que nos hace muchísima ilusión estar aquí. Como ha dicho Alberto, el año pasado nosotros cuando vimos por televisión lo que había ocurrido en La Lana, nos volcamos, se nos volcó el corazón y decidimos que teníamos que ayudar de todas las formas posibles. Primero pues habilitamos un espacio en la caseta que estábamos en ese momento, que era la Feria del Libro de Getafe. La gente vino, nos trajo cosas, tuvimos que hacer un montón de viajes de todo lo que nos trajo la gente, pero no nos parecía suficiente. Y Galva nos dio la opción, Galva Producciones, la editorial, de hacer este libro, y evidentemente pues dijimos, pues venga, pues vamos a crear algo. Hubo gente que aportó historias que ya tenía preparadas, otros decidieron bien hacer poesía, bien hacer relatos. El caso es que cada persona que quiso y pudo aportó su granito de arena, porque al final es de lo que se trata, es de ir aportando todo su granito y construir un dique que cuando venga la próxima riada podamos contenerlo, que esto no se vuelva a repetir. Bueno, y ahora voy con un fragmento de mi relato que se llama Un dios de agua y barro. Y el agua sube, y sube, y sube. Hace 5 minutos que se coló por la rendija de la puerta y avanzó por los pasillos de la librería como los tentáculos de un monstruo de pesadilla. Era marrón, lodosa, antinatural. Parece tener vida propia, la que ha arrebatado a los peces e insectos que flotan y se hunden en su cielo. Huele a hojas muertas, raíces arrancadas y basura en descomposición. Ruge, se aglutina, regurgita como agitadas gárgaras en la garganta de un gigante. Glu, 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 glu. Agua, 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 agua. Muerte, 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 muerte. La humedad desconectó la luz de la persiana de seguridad que aún estaba bajada, dejándome atrapada en el interior del local, lo que impide que entren los ladrones, evita que yo salga. El fango me llegaba por las rodillas, y eso que la riada comenzó hace apenas unos minutos. No para de subir, de ganar altura, de conquistar palmo a palmo esta librería. Algo golpea mi gemelo por debajo de la superficie terrosa. Es la señal que necesito para ponerme en marcha, para dejar de perder el tiempo con una verja que no va a ceder por mucho que insista. Camino como puedo, arrastro los pies agarrándome a las estanterías para no perder el equilibrio. Es como caminar por el centro de un río. Tengo que permanecer atenta para no perder el pie y ser arrastrada al interior de los pasillos. Llego al mostrador y me subo en él. Mis pantalones gotean y la mesa pasa del blanco al marrón en unos segundos. Agarro el teléfono fijo, marco el número de emergencias. No suena. Parece que la riada ha cortado la línea. Me está arrinconando. Me separa del grupo para darme casta en solitario. Saco el móvil. Repito la operación.
Pi, 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 pi. En estos momentos todas nuestras líneas están ocupadas. Si es urgente, manténgase a la espera. Si es urgente, el agua traga la silla detrás del mostrador, derriba el estante de novedades, devora los libros, rodea la mesa, traza círculos a mi alrededor como un tiburón. La humedad, agridulce, ácida y mohosa, penetra en mis fosas nasales, enrojece mis ojos, tirito. Por favor, necesito ayuda, suplico al aparato. Lo sentimos, en estos momentos los servicios de emergencia se encuentran colapsados. Inténtelo de nuevo más tarde. Más tarde, no habrá un más tarde, no voy a sobrevivir. El relato sigue, pero claro, lógicamente no voy a seguir. Vais a tener los libros ahí, los que ya los habéis cogido vamos a estar luego todos para poderlos firmar, para que habléis con nosotros, aprovechar el turno de preguntas y si luego queréis hacernos, o sea, como sabemos que vamos un poco ajustados con el horario, si luego nos queréis hacer 1000 preguntas, no os preocupéis que nosotros os daremos 1000 respuestas. Estamos aquí para servirnos. No nos preguntéis nada de física cuántica, que ninguno sabemos nada, eso sí. Pues muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer poder escuchar a todos los compañeros. Y bueno, yo no voy a leer mi texto porque a mí lo que me importa en el día de hoy es que hayáis escuchado a mis compañeros y haber tenido este momento de haber podido decir unas palabras en recuerdo de todas las víctimas. Si queréis descubrir mi texto, como dijo antes don Francisco Molina, se llama El tenor solidario, está dentro del libro y también os recomiendo que lo leáis. Y ahora ya pues le paso el micrófono a Isabel Oliver y bueno, pues dando otra vez las gracias por esta oportunidad. Isabel, gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido una de las tardes más emotivas que recuerdo que hemos vivido aquí. No es cierto que la sociedad esté deshumanizada. La sociedad tiene una gran empatía. La sociedad, cuando surgen momentos tan importantes y tan adversos como el que estamos viviendo, nos volcamos todos. Somos una piña. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, aunque sea poco, toda piedra hace pared. Muchísimas gracias a Océanos de Quinta por esta hermosa iniciativa que ha tenido, a todos los que habéis participado y gracias por estar aquí acompañándonos y teniendo esta gran fuerza de empatía, esta gran señal de empatía y de cariño hacia todos los valencianos. Muchísimas gracias. Gracias al director territorial de Presidencia, que siempre lo tenemos aquí cuando lo necesitamos, nunca dice que no. Ahora tenéis, porque también se ha hecho socio. Oye, que no quiero que os vayáis de aquí 5 o 6 sin haceros socios, que yo he traído papeles. Bueno, esto es broma. Vamos a dar ahora la palabra a Margarita López, nuestra flamante soprano. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería comentar dos pequeñas cosas. Bueno, saben que yo soy inmigrante, mis hijos también, y todos nosotros hemos participado, que por ejemplo íbamos en los pies con bolsas del supermercado porque no conseguíamos botas. Así que hemos hecho kilómetros y kilómetros desde Valencia, que a nosotros no nos afectó, pero hicimos kilómetros caminando con bolsas de supermercado, porque si no, no se podía andar. Y la otra cosa, yo doy clases y en algunas clases voy a domicilio. Y la emoción que me generaba entrar en los edificios y subir o estar por los pisos, no por las plantas, ¿no? de cada edificio, y ver las botas sucias que todos dejamos en las puertas de las casas. Eso mostraba toda la gente que estaba participando, porque bueno, esas botas podían traer cualquier peste de cualquier índole, entonces por poco nos vestíamos en la puerta de nuestros pisos para poder dejar todo afuera, rebañarnos, o sea, bueno,
una cuestión de higiene, pero la cantidad de gente, de edificios que yo entré y estaba eso, era muy emocionante, muy emotivo para mí. Bueno, entonces ahora voy a cantar un aria muy bonita que yo amo mucho, de Giacomo Puccini. Acá volver a encontrarme con algunos amigos muy queridos de allá de Madrid. Para mí es muy grato y además el mismo cuestión por la que estamos aquí. Voy a cantar un aria de Puccini que es Quando me amo. Es catalán. Sí, señora. Sí. Señora, no vale, Vale, va. Gracias. Gracias. No sé si quieres que cante otra cosa. Sí. Ah, bueno. Otro trocito, sí. A las 8:15 nos tenemos que largar. Otra aria Puccini. Tranquila. Ahí está, soy bien. Ahí está bien.
uh,